Hechos 8. En el primer versículo, y leeremos hasta el versículo 4, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el capítulo anterior, capítulo 7, vemos que Esteban es asesinado. Es el primer predicador, el primer testigo de Jesucristo, el primer mártir que es asesinado, y al terminar decía el capítulo 7, y Saulo consentía en su muerte. Y al ver esa estrofa y lo que nos está diciendo aquí, nos permite ver un poquito de la actitud y de la motivación que Saulo tenía para asesinar a Esteban y después perseguir al resto de la iglesia. Dice el versículo que primero, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Desde que comenzó el cristianismo, luego empezamos a ver oposición de parte de los judíos, de los líderes religiosos. Cada vez que estos cristianos, Pedro y los demás, iban a predicar, eran arrestados, los llevaban, los intimidaban y luego los soltaban. Esa era la persecución, digamos, que había desde que comenzó. Pero ahora el ataque, la persecución, esta religión se opone aún más en contra del cristianismo, a tal grado que ya llegaron a la muerte, a asesinar a personas. Ya no nomás se enfoca en arrestar a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, sino ya se extendió a perseguir a los miembros de la iglesia, a todos los demás. Y bueno, pero es importante reconocer que Jesucristo sabía que esto iba a pasar. De hecho, les advirtió que pasaría. Porque posiblemente, si el cristianismo, los que vivimos hoy, nuestra generación, viviéramos en estos tiempos, nuestras oraciones serían: Dios, quítanos este mal, Dios, líbranos, Dios, toca el corazón de Saulo y toca el corazón del sumo sacerdote, y que nos dejen de molestar y de hostigar. Y esa sería nuestra oración muy posiblemente si estuviéramos en aquellos tiempos, por cómo pensamos, la teología que tenemos, donde todo lo malo que está sucediendo es malo y va en contra de la voluntad de Dios, y Dios quiere. O sea, tal grado es así que las personas, cuando algo que no nos gusta está pasando, decimos cosas como: ¿a poco Dios va a querer que esta persona esté enferma? ¿A poco Dios va a querer que esta persona muera? Esa es nuestra teología. Como que ocurren cosas en el mundo que están fuera del control de Dios. Ocurren cosas en el mundo que Dios no desea, pero pues como no puede hacer nada al respecto, pues se tiene que aguantar. Tristemente es como muchas personas ven a Dios dentro del cristianismo. Muchas personas dentro del cristianismo ven a un Dios impotente. Qué tristeza, ¿no? Dios advirtió que iban a sufrir por ser cristianos. Eso es lo que Jesucristo le dijo a este grupo de judíos que habían decidido seguir a Jesucristo. En Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, les dijo Jesucristo, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Les está Jesucristo declarando algo que verdaderamente va a suceder. No está diciendo: hay posibilidades de que ustedes sean entregados a las sinagogas, hay posibilidades de que ustedes sean entregados a las cárceles. Jesucristo les está afirmando: ¿cuántos de ustedes han sido entregados a las sinagogas? No, porque esta advertencia era para los judíos que estaban en el tiempo que Jesucristo iba a iniciar la iglesia. Pero
no queda ausente del día de hoy. Okay. La persecución no ha terminado desde que comenzó hasta el día de hoy, aunque no a este grado que ha llegado aquí en Hechos capítulo 8. Dice, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces Jesucristo no les dijo, los voy a librar de todo mal. Nadie va a poder hacer frente con ustedes. Nadie les va a tocar ni siquiera un cabello de la cabeza, porque ustedes están protegidos y cubiertos con el poder de Dios. Jesucristo les dijo, mire, en Juan 16:2, fíjese cómo Jesucristo es sincero cuando nos dice cosas. O sea, nos promete Jesucristo aún cosas que nosotros no queremos, no deseamos. Juan 16:2, Jesucristo dijo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Sé Jesucristo, van a ser entregados a la sinagoga, y viene la hora cuando los van a asesinar. Y esas personas que los asesinen van a pensar que lo están haciendo en el nombre de Dios, que están haciendo algo bueno. Y eso es lo que vemos en Saulo. Exactamente vemos en Saulo. La Biblia nos está dando, aquí en Hechos capítulo 8, versículo 1, nos está dando una probadita de lo que impulsaba y motivaba a Saulo, este religioso, igual que a muchos otros. En Hechos 22, ya cuando Saulo viene a los pies de Jesucristo y ya le llamamos Pablo, que es el mismo nombre, uno griego y otro hebreo. Ya cuando viene a los pies de Jesucristo, Pablo da el testimonio, y en el versículo 19 de Hechos 22, primero en el versículo 3 de Hechos 22 dice, Pablo, yo de cierto soy judío, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, dice Pablo. Yo celoso de Dios. Cuando yo veo a religiosos que, usted sabe, aquí intentamos predicar la verdad y nada más que la verdad y absolutamente la verdad. Así como cuando uno va a la corte. Y yo no le puedo, aunque a veces sí es uno tentado para mentirle a la gente, para que se mantengan más en línea. No le puedo mentir. Yo le digo a la gente, no, la Biblia no dice que tomar alcohol es pecado, que tomar cerveza es pecado. No, la Biblia no dice que eso, pero emborracharse sí es pecado. La Biblia no dice que comer es pecado, pero la glotonería sí es pecado. La Biblia no dice que el bailar es pecado, pero la inmoralidad sexual sí es pecado. Entonces, usted tiene que ver la línea, dónde cruza la línea de donde está bien a donde ya está mal. Y cuando los religiosos de muchas de las iglesias que están llenos de religión, más que todo, me escuchan, se asustan. No, el pastor Herminio aprueba el alcohol y la tecate y esta es una iglesia del paganismo. Se asustan todos, se esponjan, ¿no? Y yo los quiero entender, digo, pues son celosos de Dios. Ignorantes, pero celosos de Dios. Les falta conocimiento, les sobra avaricia tal vez, rencor, ira, envidias, pleitos y todo, tal vez. Pero lo que les falta es conocimiento de la palabra de Dios. Y en su celo por lo que creen que Dios les pide, la agarran en contra de uno. Eso es lo que estamos viendo con Pablo. Pablo, judío de nacimiento, educado en lo mejor de lo mejor con respecto a la religión, delante del gran Gamaliel, y asesinando a cristianos, porque sentía que estaba haciendo un bien. Y Jesucristo lo advirtió. Jesucristo dijo, va a haber un momento que cuando los ataquen y los asesinen, esas personas van a creer que están haciendo un bien. Van a creer que está haciendo un bien. Las personas que se embarraron en las Torres Gemelas, las personas esas que se amarran bombas y van y explotan y gritan antes, están creyendo ellos que están haciendo un bien por el Dios que tienen. Creen que están haciendo un bien, por eso dan su vida y creen que ese Dios los va a recompensar, y de eso hablamos de otra cosa. Entonces, eso es lo que Jesucristo dijo exactamente. No mintió. De que la gente no lea la Biblia es otro rollo, de que no interprete correctamente la Biblia es otra cosa. Pero Jesucristo les dijo, a ustedes los van a echar en la sinagoga, en la cárcel, van a estar delante del rey,
y quien los asesine va a creer que están haciendo un bien. Y eso exactamente vemos que es lo que le sucede a los 12 apóstoles. No a usted no nos ha sucedido a nosotros, pero a los judíos que vinieron al cristianismo sí les sucedió eso. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios permitió eso? ¿No será Dios poderoso para detener las piedras cuando iban volando en contra de Esteban? ¿No podría Dios haber tocado el corazón de esos religiosos y darles a comprender, o a Pablo? Dios tiene un propósito atrás de todo, brother. Aún atrás de lo que nosotros llamamos tragedia. Tiene un propósito enorme. Y el propósito lo vemos en el mismo libro de Hechos. En el primer capítulo de Hechos, el versículo 8, antes de ascender Jesucristo, les dejó claro la misión que tenía nuevamente a los discípulos. Les dijo Jesucristo: y recibiréis poder, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos aquí en Jerusalén. Y en Judea. Y en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Y hasta este momento, hasta el momento donde Esteban era asesinado, aunque Jesucristo les había dicho bien claro: me tienen que ser testigo, tienen que predicar de mí hasta lo último de la tierra, hasta este instante, nomás se habían quedado en Jerusalén ellos. Estaban muy cómodos ahí, estaban muy a gusto ahí. Es más, posiblemente vemos, al leer la Biblia, nos podríamos concluir que los apóstoles creían que iban a cambiar el judaísmo al cristianismo. Que el cristianismo era una continuidad del judaísmo y lo que tenían que hacer era simplemente reformar el judaísmo en el cristianismo. Ellos estaban aferrados a quedarse en Jerusalén. Fíjese nomás como dice aquí donde leímos: todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles aún aquí se aferraron a quedarse en Jerusalén. Sentían que era la matriz, posiblemente sentían que era donde tenían que estar. Hay que defender a esta ciudad, aquí es donde está mero mole, aquí estamos y de aquí controlamos toda la situación. Ya con el tiempo cambió su pensamiento, pudieron abrir los ojotes y darse cuenta que el plan de Dios era mucho más enorme del plan que tuvo Jerusalén, que tuvo Israel. Mucho más grandote. Es por eso que cuando usted lee la historia de los apóstoles, se da cuenta que ningún apóstol murió en Jerusalén. Fueron Pedro en Roma, otros en África, otros en Asia Oriental. En todas partes fueron asesinados, pero ya no en Jerusalén, porque por fin salieron los apóstoles de Jerusalén a predicar a otras partes. Fueron a Etiopía, fueron a Egipto, fueron a Arabia, fueron hasta Española quería llegar, España. Hasta España quería llegar Pablo. En sus cartas dice: voy a llegar a España. Pues entendieron que no era quedarse allí, porque Jesucristo se los había dicho muy clarote: van a predicar de mí, no nomás en Jerusalén, aquí es donde van a comenzar, pero hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Un cristiano, un verdadero cristiano, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Le estoy dando simplemente sinónimos de lo que es cristiano, ¿eh? Una persona que tiene el Espíritu Santo verdaderamente. Una persona que ha comprendido el amor de Dios. Una persona que tiene su fe y su esperanza puesta en Jesucristo. No puede andar por el mundo y aguantarse las ganas de compartirlo al mismo tiempo. No puede uno. Aunque le prohíban, aunque ni le pregunten, no puede uno dejar de compartir lo más hermoso, lo más grandioso, lo más precioso, el regalo más asombroso que uno tiene. A donde sea que uno vaya, se le va a salir una palabrita de gratitud, una palabrita que demuestre la fe y una palabrita que hable de quién es Jesucristo, de quién es Dios para nosotros.
Así que aquellos cristianos que se dicen cristianos y andan por el mundo desparramando tristeza y amargura y chismes y quejas y llantos y crítica, no son cristianos, no han nacido de nuevo, adoptaron una religión, medio adoptaron un estilo de vida y dejan mal parado al cristianismo. Pero lo que andan predicando son quejas, chismes y filosofías humanas. Y no andan predicando a Jesucristo porque no lo conocen. No han probado lo rico, lo sabroso, lo delicioso. No han sentido esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, esa llenura que uno tiene Jesucristo en su corazón. Por lo tal, pues no saben qué van a compartir. ¿Qué van a compartir? Si no han probado lo magnífico que es estar con Dios. Pero usted que ya lo probó, no se puede aguantar las ganas. Entonces ese fue el propósito que Jesucristo tenía y es el que tiene para la iglesia. Ir por todo el mundo anunciando a Jesucristo. Porque es muy, para el ser humano, tanto cristiano como no, si no nos pican las costillas, es muy fácil quedarse cómodo uno. Es muy fácil caer en comodidad. Y ya estoy aquí a gusto. ¿Para qué le movemos? Deja que el pastor predique y tú cállate, por favor. Estamos muy a gusto así. No hay incomodidad al respecto. Es más, somos tan tercos que buscamos hacer eso. Y es tal vez, digamos, parte de la naturaleza humana. Es lo que quisieron hacer los apóstoles. Es lo que así como los apóstoles se quisieron quedar en Jerusalén, porque veían como la ciudad, Jerusalén, la ciudad. Muchas veces el cristiano hoy voltea a ver a la iglesia, al de templo, y lo ve como el templo. Pero Jesucristo, Dios, te dice, ¿sales por las buenas o por las malas? Así se le va a poner Dios. O sea, tiene que venir Dios y eventualmente le jala la cobija. Órale, ¿cómo que te vas a quedar ahí acostado? O sales o sales. Y hay veces otras que somos tan tercos que nos empiezan a mover la cama y todavía nos quedamos ahí. Y empezamos, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué? Sáname. ¿Por qué? ¿Por qué estás pasando eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para que salgas de Jerusalén! Dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Para que salgas, por eso te está moviendo la cobija Dios. Por eso sientes tú que, ay, ¿qué está pasando? Es entonces cuando por fin los cristianos salieron, cuando llegó la persecución. Así que el día de hoy, en su vida personalmente, usted, si le damos una aplicación, si usted está muy cómodo, está muy a gusto, va a venir el momento cuando Dios le mueva la cobija. Y usted se va a hacer preguntas, y si no entiende, le va a echar la culpa a las circunstancias. No, pues a mí me está pasando esto, pero no tiene nada que ver con el llamado. Espérate, porque te va a dar unos jalones fuertes. Entonces ya 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 nos dice Pedro, cuando ya Pedro había agarrado la onda y ya había salido de Jerusalén, años después de Hechos 8, nos dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Se fija? No te sorprendas de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las escaseces. No te sorprendas como si algo extraño te... Es que Dios está trabajando en medio de eso. Dios está obrando ahí en medio de esta situación. Ya nosotros podemos ver a estas alturas que es como un patrón de comportamiento de Dios hacia sus llamados. Si el llamado no agarra la onda por las buenas, la va a agarrar por las malas, pero la va a agarrar la onda. Lo podemos ver con la historia de el que se lo tragó el gran pez. Jonás. Jonás dijo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios aquí en el barquito, y que el barquito empezó a tambalearse y tuvo que agarrar la onda Jonás. ¿A dónde te quiero llevar? Lo podemos ver con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, estaban bien a gusto ahí después de José el soñador. ¡Uy! Una ciudad, mira qué edificiotes, las calles, mira, es la nación poderosa de todos lados. Estaban bien cómodos el pueblo de Israel en Egipto.
Pero Dios tenía un plan para ellos, que salieran. Vino la persecución sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Israel empezó a gritar, Dios, ayúdanos, ayúdanos. ¿Usted cree que si la persecución de los egipcios sobre los israelitos nunca hubiera llegado, ellos hubieran salido alguna vez de ahí? Nunca hubieran salido. Nunca hubieran salido. Dios llegó y les movió, órale, o salen o salen. Eso es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 8, del 1 al 3 o al 4, que Dios nos va a mover la cobija. Hay que agarrar la onda antes de que lo haga, porque luego vamos a estar llorando.